Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, estamos en una nueva edición de Ensayo Humano. En esta oportunidad nos acompaña Lina Song, quien se considera una persona multicultural, multilingüe, chino mandarín, español e inglés, con experiencia en comercio internacional y gestión intercultural. Obtuvo la licenciatura en letras en China y el magíster en gestión estratégica de personas y comportamiento organizacional en la Universidad Católica de Chile, y obviamente a través de la gerencia de Linacusa Intercultural busca, obviamente, como decíamos, impactar en temas de comunicación intercultural y gestión de comercio internacional. Bienvenida, Lina. Hola Ángel, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, un gusto conversar acá. No, gracias a ti por ser parte de esto y además porque eres la primera mujer que entrevistamos. Estábamos al DES y quisimos invitarte por varias razones. Principalmente por tu origen. Nos interesa mucho en el ensayo humano la cultura china, sobre todo por el auge que ha tenido el país en los últimos años. Y bueno, estaremos hablando de eso durante esta sesión. En general, estos podcasts, la idea es que tengan 3 ámbitos de conversación, 3 espacios de conversación, y el primero siempre tiene que ver con el propósito. Nos gustaría, Lina, que nos pudieses contar un poco sobre la búsqueda de tu propósito o cómo iniciaste, si es que fue así o estás en el camino de la búsqueda de ese propósito. Cuéntanos un poquito de esa búsqueda, Lina. Ya. Bueno, realmente esta es una cuestión muy profunda y de filosofía, pero se relaciona a todos nosotros, todos los días. Y cuando piensan en esta pregunta, yo creo que he experimentado en 2 etapas en la búsqueda de propósito. La primera etapa ocurrió antes de mis 30 años, cuando yo estaba en China. Y la segunda etapa ocurrió después de mis 30 años, después de llegar a Chile. Ok, y ahora yo voy a explicar por qué ocurrió ese cambio. Por ejemplo, antes de mis 30 años, todo mi propósito, o todos los propósitos de los jóvenes allá, se basa en una idea para buscar el interés colectivo o el interés nacional. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el colegio, nos educaba que todos aprendimos por el desarrollo de nuestro país. Y todos estudiábamos todos los días para desarrollar nuestros intereses colectivos. Entonces, ese totalmente es un interés global. Pero, ¿qué nos afectaron en esa idea? Y un ejemplo, en los textos en el colegio y las historias de los héroes reales siempre se relaciona a una idea de sacrificio. Por ejemplo, un profesor insiste en su puesto, en su cargo, aunque sus niños estaban enfermos, o aunque sus padres estaban enfermos, aunque él está enfermo, pero siempre se persiste en su cargo. Esa es la historia real y la educación que aceptamos en esa etapa.
Entonces, en nuestra mente, siempre que, nuestro propósito siempre es hacia un interés alto, hacia un interés relacionado a nuestro país, a nuestro grupo. También hay muchas historias en los textos, en el colegio, alguien sacrificó sus intereses, su vida o su salud o sus intereses personales para realizar una meta grupal. Entonces, en esa etapa, mi propósito era para contribuir a nuestra sociedad. Esa es una palabra muy clave en la cultura china. Sacrificio y contribución. Todos los jóvenes creo que son muy ambiciosos, muy enérgicos, pero también son muy confusos. La meta está allá más arriba, pero ¿cuáles los puntos más exactos? ¿De qué manera podemos realizar nuestro valor social o nuestro valor personal? Y entonces, allá, en esa época, todos nuestros trabajos se rodean en esta idea, en esta filosofía. Y siempre yo creo que para realizar el valor social o personal, la única manera es a través del trabajo, nuestro trabajo. Entonces, mi primer trabajo fue profesora en el colegio. Ese también es una opción de mis padres para yo cuando tenía 18 años. En esa etapa, todos los profesores vivían en el colegio. Solamente vuelvan a su casa una vez a la semana o una vez al mes. Vivimos juntos y trabajamos juntos. No mencionábamos, cuál es tu ganancia, cuándo es tus ingresos. Realmente, en el primer año de mi trabajo, por varias razones, no aceptaban ningún peso de ingreso. Pero siempre persistimos en el cargo allá. Este es una razón. Entonces, creo que hasta ahora en China, también todos los niños y jóvenes aceptan esa educación. Mire, podemos descubrir también en el año pasado, cuando ocurrió el COVID-19, en China primero. Entonces, recuerdo que desde el febrero, enero y febrero del año, entonces, en los medios de comunicación y TV, todos los días y publicaba que las noticias, por ejemplo, la gente que contribuye a otro, especialmente en Wuhan, la origen, allá primero se publicó el primer caso de COVID-19. Entonces, todos los enfermeros, médicos del país fueron allá para ayudarla. Ese también es por un propósito colectivo y nacional. Lina, veo que de lo que dices, entonces, el propósito para el pueblo chino o para un ciudadano chino común y corriente
históricamente ha estado ligado a trabajo y ha estado ligado al bien común, a la comunidad. Exacto. Cuéntanos un poco a qué crees que se debe esto. ¿A qué crees? Ok. A ver, ese realmente es... ese creo que es una... Sí, sí, origen en la educación y también en la cultura allá, a la cultura tradicional. Sabemos que China es un país colectivista. Entonces, la gente menciona muy poco sobre sus intereses individuales. Por ejemplo, cuando los médicos fueron a Wuhan a ayudar, a apoyar, creo que antes de partir, nadie va a pedir más, más compensación o más beneficio a su mismo. Pero creo que este también es una razón por qué China pudo superar en esta dificultad, en esta urgencia social, en un corto tiempo. Ya vamos a tocar luego ese tema específico, tal vez hacia el final de esta pandemia que se origina efectivamente en China, pero te quiero llevar de nuevo a este tema que me parece apasionante, que es la importancia y la relevancia que le asigna el ciudadano chino al trabajo. Tú sabes que en Chile hubo un boom de restaurantes chinos, muchos migrantes chinos, Sí. y que uno suele verlos o percibirlos como que trabajan de sol a sol, 24/7. En general, que como que sobre todo los que atienden locales comerciales, mall chino, restaurantes chinos, comerciantes chinos. Y obviamente también está este tema de que no, obviamente no sé si por temas culturales o barreras culturales en general no se vinculan mucho con la sociedad chilena en general. Ahí hay tal vez una barrera tal vez idiomática o cultural. Cuéntanos, ¿cómo percibes tú en tu experiencia que son los chinos que se van de China a vivir su propósito, por ponerlo así, fuera de China? Continúan con su vida habitual, como la vida habitual que viven en China, se adaptan a la sociedad occidental, etcétera. Miren, sí, yo también escuché un dicho de unos chilenos, dice que los chinos viven para trabajar y los chilenos, los occidentales, trabajar para vivir. Esa es una diferencia total. Entonces, por ejemplo, como tú mencionaste, en los restaurantes chinos acá en Chile, muchos trabajan 7/24. Creo que también es una característica de la nación china. La gente allá es muy diligente, muy trabajador. Ellos creen que nuestra vida futura depende de nuestro trabajo de hoy día. Entonces, para lograr un futuro mejor, todos creen que tenemos que trabajar mucho hoy día. Entonces, este es muy común en China. Lina, y en el caso de los chinos que se han vuelto ricos en China, dados el crecimiento de sus empresas, hemos visto el mismo fenómeno que está ocurriendo en India también, el surgimiento de nuevos ricos, que a propósito del comercio, se han vuelto ricos. ¿Cómo convive en China el fenómeno del surgimiento de chinos millonarios con el propósito del bien común?
Creo que ese es por ejemplo, millonarios chinos, ese es un fenómeno común allá. En cualquier sociedad se quiere desarrollar. Siempre hay un grupo que puede desarrollar más antes que otros. Entonces, para por ejemplo, para los millonarios chinos, ellos también crean una filosofía es para contribuir a la sociedad. Una vez que hay alguna urgencia en la sociedad. En muchos casos, creo que también este grupo tiene mucho en común con los millonarios occidentales. Sí. Oye, Sí. Lina, en ese sentido, ¿cómo crees tú, para cerrar el tema del propósito, que los jóvenes chinos, las nuevas camadas, las nuevas generaciones chinos, que ven, por ejemplo, el éxito de Jack Ma, de Alibaba, lo ven como un camino a seguir, como un héroe? O tal vez no. ¿Cómo ves tú que los jóvenes chinos, las nuevas generaciones chinas, se están desarrollando y están viendo esto del propósito? Te lo pregunto porque he tenido diversos amigos, algunos que han viajado y han vivido en Estados Unidos, en Australia, en distintas partes, y a las casas de estudio, a estudiar posgrados, en general, se ven muchos chinos. O sea, los chinos se están saliendo a preparar al mundo, están saliendo a estudiar posgrados, másters o doctorados. Por lo tanto, también es una generación de chinos que también se está preparando mucho más. ¿Cómo también, entonces, los jóvenes, tú crees, las nuevas generaciones chinas se están conectando con el propósito? Mire, creo que allá hay un cambio y estamos en la etapa de transición. Ese también es otro punto yo necesito mencionar, el cambio del propósito mío a la segunda etapa. Y ahora también, debido a la influencia de la cultura occidental, los jóvenes allá en China, allá, miran más o se enfocan más a los intereses personales. No solamente una meta muy ambiciosa, también ahora, por ejemplo, se cuida mucho a su familia y cuida mucho a su salud. Entonces, por ejemplo, en mi caso, después de mis 30 años, entonces mi propósito ya convirtió a una combinación entre un propósito social y personal. Ese antes nunca mencionabas los intereses personales, pero ahora pongamos más atención en este hábito. Los jóvenes allá también. Por ejemplo, en el año pasado hubo un tema muy popular en China. Algunos empresarios provocaban 996, es horario laboral. Eso significa que todos los días necesitan trabajar desde 9 por la mañana hasta 9 por la noche y necesitan trabajar 6 días a la semana. Creo que antes la gente pueda aceptar esta idea fácilmente, pero ahora provocó muchas controversias, muchas discusiones sobre ese tema. Entonces, ese es un cambio en la cultura china. Ahora la gente ponga más atención en es un balance entre un propósito colectivo social y su propósito personal. Perfecto. Gracias. Te vamos a llevar ahora al segundo tema, segundo ámbito, relacionado con los hábitos, las costumbres, las acciones que uno repetidamente hace para aplicar cierta disciplina en su
qué hacer y tener cierto grado de efecto, de resultado. Dado que estábamos conversando hace un rato, hace un instante, el foco que le ponen los ciudadanos chinos en general al trabajo, nos gustaría que nos pudieses describir cómo es la rutina de un ciudadano chino normal, qué tipo de acciones, conductas, procedimientos en su día a día tiene, para entender un poquito más cómo es la vida de un ciudadano chino en general. Ok. Eso sobre los hábitos diarios, creo que hay una gran diferencia. Es la vida personal después del trabajo, después de las 6. Por ejemplo, muchos chilenos occidentales suelen reunirse para una fiesta, para una reunión después del trabajo con sus amigos o con su familia. Pero en general los chinos tienen un poco vida personal después del trabajo. Aunque cuando termina su trabajo, regresa a su casa, vuelve a su casa y pasa con su familia. Por ejemplo, y acá he mirado todos los otros edificios vecinos, entonces todos los viernes festivales, la gente se reúne para fiesta, con música, con danza, mucho, pero en general los chinos se tienen un poco. Muchos también cuando trabajan en la empresa o cuando vuelven a su casa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en mi caso, ok, entonces, ¿puedo hablar un poco sobre mis hábitos en ese caso? Sí. Cuéntanos, sería muy interesante, dado lo que nos contaste recién, que nos digas un poquito, tal vez, cómo es tu rutina diaria. Ok, ya, en general yo me levanto a las 6 o 5:30 y yo puedo agregar mis trabajos o todos los hábitos diarios del día. Entonces, por ejemplo, reuniones o reservar clases, eso. Y después eso yo preparo, porque yo preparo algunas publicaciones en las redes sociales profesionales sobre el trabajo. Eso siempre yo hago 1 hora. Entonces, a las 7:30 empecé a preparar el desayuno para la familia, para los niños. Y a las 9 sí, empiezo a trabajar. Pero por la mañana es durante este año, 2020, porque nuestros niños estudiaban en casa. Entonces, tuve que acompañar a mi hijo menor de 6 años a ayudarle. En algunos casos se estudia con sus amigos por Zoom, con sus profesores. Entonces, a veces necesita ayuda en eso. Pero por la mañana se trabaja, por la tarde y así también. Creo que una diferencia también es después de las 6. Después de las 6, porque necesitamos conectar con el equipo y los colaboradores chinos. Entonces, desde las 10 de la noche, en general yo empiezo a trabajar. Al menos 1 hora, 10 a 11. Y entre 11 y 12, cuando los niños ya están acostados, ya están dormidos, entonces empecé a relajarme, escuchar la música o leer hasta las 12. Hay otra también, creo que ese también es un regalo del 2020, porque todos estábamos en casa. Entonces yo
puedo acompañar a los niños a bailar después de las 6, a bailar, hacemos ejercicio por 1 hora. Eso, y después de este ejercicio, y puedo acompañar a los niños a leer, porque ellos tienen que aprender chino mandarín. Entonces, les acompaña a leer algunos libros, historias en chino. Eso casi es Pues, perfecto. día a día. Sí. En general, vemos otras experiencias de países asiáticos, coreanos, taiwaneses, japoneses, que dedican tiempo de su vida a el entrenamiento físico, hacen tai chi por la mañana muy temprano, etc. Sí, En el sí. caso del pueblo chino, en general, el ejercicio físico, el entrenamiento físico, ¿es parte de la rutina, es parte del hábito? Sí, es parte de rutina, especialmente las ciudades, pero hay una diferencia, es por la mañana en general entre 6 a 8. En China, casi siempre es los grupos de mayores se reúnen en la plaza o en el parque para hacer ejercicio de tai chi o algunas artes marciales. Pero yo descubrí que acá en Chile siempre son los jóvenes se reúnen en la tarde después de su trabajo entre 7 a 8 allá para hacer ejercicio. Sí, ese también es una costumbre. Sí, costumbre cultural. Perfecto. Lina, en ese sentido también preguntarte respecto de los hábitos, las costumbres. Uh-huh. Siempre se escucha, quienes han viajado a China, hacer negocios con chinos, que los chinos tienen una forma muy particular de aproximarse a los negocios, de hacer negocios, que es primero conocer a la contraparte, con quien van a hacer un negocio. Uh-huh. En algunas ocasiones salir a comer. Cuéntanos un poquito a qué se debe y si es así, a qué se debe un poco esta manera de hacer negocio con los chinos. Sí. Una diferencia es sobre para negociar los precios. Por ejemplo, acá en los supermercados, en malls, cuando compramos una cosa, eso siempre hay un precio fijo. Pero cuando está allá en China, en la calle, en un mercado, en una tienda, sí, hay una etiqueta, se marca un precio, pero en general muy alto. Muchos turistas compran la cosa según su precio en la etiqueta, pero realmente la gente, los chinos siempre negocia el precio hasta la mitad. Ese es un hábito, pero no todos los lugares pueden actuar como eso. Por ejemplo, algunos malls modernos, ellos no pueden negociar, pero la mayoría en las tiendas siempre necesita negociar como pattern en inglés. Y otra es, como tú mencionaste, es para hacer negocio con China, especialmente cuando viajas a China allá. Primero necesita establecer una relación confiable con sus contrapartes. Porque ese también es una característica cultural allá. La gente prefiere hacer negocio con sus conocidos o con la gente confiable. Si antes no tuvieron una colaboración, ¿cómo puede creer? Entonces, en ese caso, hay un fenómeno muy común en China, es para cenar o para cenar juntos. Es como, sí, una parte del negocio. En la cena, la gente se
según el orden jerárquica, según el orden de su cargo. Okay, por ejemplo, en general, el presidente o alguna persona especial se sienta en esta silla principal. Después, okay, y otros siguen sus posiciones. Y también, okay, la gente suele saludar a sus jefes, a sus colaboradores con alcohol. Alcohol, en general, allá, alcohol chino, con muy altos grados, 50 o 6 grados. Pero muchos clientes me preguntaron, entonces, no puedo tomar mucho alcohol. ¿Qué puedo hacer cuando yo estoy allá? Entonces, en ese caso, antes de empezar la cena, puedes hablar con sus clientes o sus partners y pedir su permiso. Ok, perdón, yo no puedo tomar ese alcohol. ¿Puedo tomar té o otra bebida para sustituir? La mayoría de la gente se puede entender. Sí, esa es una manera. Y especialmente los jóvenes chinos ahora se pueden entender mucho sobre la cultura occidental y pueden aceptar ese cambio. Los patrones culturales son claves entonces para hacer negocios en China, obviamente. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito cómo es o cómo se da en la sociedad china esto de emprender, de armar negocios nuevos. Entiendo, y ahí tú nos puedes corregir, que en alguna época el gobierno chino también fomentó, ayudó a que chinos salieran de China a emprender nuevos rumbos en otros países, entiendo. Y ahí sí, también tú nos puedes corroborar. ¿Cómo se entiende qué valor tiene la figura del emprendimiento, del crear empresas en la cultura china? Sí, creo que en los últimos 10 años el emprendimiento ya surgió mucho allá en China. Y también el gobierno chino publica una política, se llama una palabra chuhai. Chuhai significa sale del país afuera. Entonces, el gobierno chino estimula ese emprendimiento y colaboración con otros países. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para todo el mundo. Aunque allá tiene un gran mercado, entonces pueden aprovechar de esta política y esta oportunidad para buscar más comercios o más colaboración. También debido a esta política, cada día más podemos ver más empresas chinas en Chile. Y entonces allá ocurrió una diferencia en los migrantes chinos antiguos y los migrantes nuevos acá. Antes, los migrantes antiguos, sí, la mayoría de ellos trabajan en el área como restaurante o tiendas por lo mayor en el centro allá. Y ahora los nuevos chinos ya trabajan en distintos rubros. Algunas empresas modernas. Esa es una diferencia, sí. Me tocó estar en San Francisco, en Estados Unidos, hace unos años, y fui a las oficinas de Walmart en San Francisco. Ajá. Y a la hora del almuerzo fuimos al casino y habían dos grandes cocinas, digamos, y una de ellas era para comida india
o hindú, y la otra era de comida china. Yeah. Una gran población de trabajadores de Walmart, la mayor parte de ellas, o eran chinos o eran indios. Cuéntanos un poquito, que es interesante este fenómeno de China e India, como obviamente China hoy potencia, India más al rezago, pero tienen volúmenes de población inmensos, y hoy sabemos que los indios son o India es exportadora de ingenieros al mundo, muy buenos desarrolladores de software. Mismo caso, obviamente, que los chinos. ¿Cómo es la relación de India y China, entendiendo que también ahí hubo un fenómeno que ocurrió, bueno, varios fenómenos, pero un fenómeno en el particular que ocurrió ahí con el Tíbet y todo este choque cultural entre ambos países? ¿Cómo se vinculan y cómo ves también tú a India en el concierto internacional? Ok, ese también muy interesante. Por supuesto, China y India tienen algo en común sobre un gran volumen de población, sí. Ese también ambos son países grandes, sí. Y también, como tú mencionaste, India exporta muchos ingenieros a los Estados Unidos, a otros países occidentales. También ellos son muy excelentes en su trabajo. Creo que esa es una ventaja de su educación en India, especialmente la educación profesional en su universidad de ingeniería. Y también ahora descubrimos un fenómeno. Muchos dicen que muchas empresas occidentales, los Fortune 500, ya empiezan a trasladar su fábrica o su fabricación desde China a India. Entonces, algunos preguntaban si luego India va a convertir un punto en el centro de fabricación mundial. Y también muchos chinos discuten ese tema. Pero ahí... ¿Y cómo lo ves tú? Porque claro, hoy día yo tú tienes un Apple y dice diseñado en California, fabricado en China. Sí, exacto. Apple, que es una de las principales marcas de tecnología del mundo. ¿Tú piensas que el día de mañana puede ser diseñado en California, hecho en India? Algunas marcas sí, pero no todas. ¿Por qué? Y también escuché otro punto de vista, el análisis de un experto en China. ¿Por qué India no puede reemplazar o no puede sustituir a China como un centro de fábrica mundial en el futuro? Ese también, porque para India necesita un largo plazo de tiempo para desarrollar, para adaptarse a la cultura occidental o a la cultura mundial. Un ejemplo, una empresa conocida china también tiene su fábrica sucursal en India. Entonces, un jefe chino descubre que este joven indiano tiene desempeño muy excelente. Entonces, quieren promover a un cargo más alto como un jefe de su departamento o de su empresa. Pero esta idea falló. ¿Por qué? Porque este joven se origina de una clase muy baja de su sociedad. Sabemos que en India hay distintas clases, distintos niveles sociales. Entonces, los niveles bajos no pueden ordenar o no pueden administrar a un
una clase alta. Entonces, este joven sí, okay, fue el jefe de su departamento, pero no pueden emitir un orden a su colega, pero él tiene de una clase más alta que él. Entonces, hay muchos fenómenos como este. Ese fenómeno es interesante, porque lo que quería hacer el contrapunto, que tal vez tú también conoces un poco, de hacer el contrapunto de eso que comentaste recién con la cultura israelita. Sí. Donde un soldado raso, un soldado de base, sin ningún rango, puede hablarle y contradecir al general del ejército, sin problema, porque tienen una cultura totalmente abierta en función de el que tiene el conocimiento manda o emite la orden. Sí. Es decir, y eso, ese fenómeno cultural, lo contrasto con lo que dices tú de que una persona de una clase baja no puede, aun cuando trabaje en una empresa y no puede optar con otras personas, no puede optar a un cargo más alto por la posición social en la que está en India. Sí, entonces en ese caso dice que sí, India necesita unos años, más años para adaptarse, para desarrollar su cultura social, para adaptarse al mundo. Entonces, ese también es un punto de vista. Algunos dicen que en los últimos años es difícil para India que reemplazar a China como el centro de fábrica mundial. Perfecto. Lina, vamos a acercarnos al tercer ámbito, a la tercera estación de esta conversación, el impacto. Cuando hablo de impacto y pienso en China, pienso en Jack Ma, al tiro, como decimos en Chile, Okay. de inmediato, por la historia que tiene. Tiene una historia de mucho esfuerzo, de que le costó ir a la universidad. Me escuchaba la historia de que durante 9 años Jack Ma paseaba a turistas en China gratis para aprender inglés. Sí. Tuvo muchos rechazos para entrar a la universidad hasta que entró. Sí. Y construyó Alibaba y probablemente otras empresas más. Ha sido noticia porque se supone que hace 2 meses no se sabe de su paradero en China. Uh-huh. Cuéntanos un poco de esta lógica de un Jack Ma que genera impacto mundial, porque su empresa impacta en el mundo, no solamente en China. Sí. ¿Cómo se toma el concepto del impacto de esto del colectivo, que para los chinos es muy importante? Sí, exacto. Ese Jack Ma es un modelo de muchos jóvenes mundiales, no solamente para los chinos. Sin duda, él tiene un impacto social mundial. Y como tú mencionas de su historia personal, también es muy... Su historia, por ejemplo, que fue rechazado varias veces por la universidad, eso también es normal en China, porque todas las universidades admiten a los alumnos según sus notas escolares. Pero en el caso de Jack Ma, creo que él es una persona con gran visión. Acá yo necesito mencionar que hay una diferencia entre la cultura china y occidental. Por ejemplo, la cultura china se enfoca mucho a la visión general, visión mundial. Y su filosofía también enfoca en algunos conocimientos generales. Se enfoca a la sabiduría a la gente. Pero ¿qué falta? Falta porque la metodología.
La gente, sabe mucho conocimientos generales, sabe mucho sabiduría, pero también necesita la metodología para crear. En este caso, la cultura occidental, sí, nos lleva muchas metodologías científicas y algunas maneras muy concretas para ayudar a la gente. Y en caso de Jack Ma, creo que sí, la cultura china se reflexiona un punto más es la visión en Jack Ma. Esa es la razón por qué él no es un técnico, no es un profesional informático, pero establecer una empresa Hay que de tener visión. información, de visión, sí. Entonces, ese también, él tiene, nos dio muchas, ¿cómo decir? Presentación para motivar a la gente. Entonces, en su caso, es el factor de motivación, visión, motivación. En tu caso, Lina, con tu empresa tal vez, y nos podrías contar algo de Linacusa, si quieres, obviamente, ¿cómo buscas impactar con tu trabajo, con tu vida a la sociedad y a otras personas? Ok, creo que con respecto a Linacusa intercultural, entonces queremos transmitir impacto social a través de dos puntos. Uno es para promover la comunicación cultural entre distintos países y continentes. ¿Por qué me surgió esta idea? Realmente los chinos conocen muy poco sobre Chile, sobre América Latina. Cuando los amigos me preguntaron, ¿dónde estás? Ah, Chile. Está al fin del mundo. El fin del mundo. Ok, entonces, ¿es un país muy largo? Otro más, no sabe mucho. Y cuando yo estaba en la Universidad de Católica acá en Chile, hasta los profesores, ellos son muy buenos, muy profesionales, excelentes. Ellos también no sabían mucho sobre China. Sus conocimientos sobre China son muy antiguos, hacia 10 o 15 años atrás. Entonces, en ese caso, creo que sería una tarea, una responsabilidad para nosotros es para promocionar la comunicación cultural. Por ejemplo, no solamente idioma, y también podemos impartir algunos cursos o capacitación sobre gestionar la cultura en el lugar de trabajo. Ese es uno de nuestros focos. Y también podemos organizar algunos eventos. Por ejemplo, recién estamos organizando un evento de un cumple de la música multicultural entre distintos países. Creemos que de esa manera la música puede superar la barrera idiomática. Entonces, la gente de distintos países solamente necesita escuchar, sentirse y disfrutar. Perfecto. Ese es uno. Otro es para fomentar el intercambio comercial. Ese puede llevarnos algunos beneficios directos. Ahora, en los últimos años, la exportación desde Chile a China desarrolló mucho y muchas empresas, cada día más empresas chinas, las pymes, quieren entrar a este continente. En general, desde Chile. Eso debido a su ambiente social, muchos factores favorables en Chile. Entonces, esa es una ventaja de Chile para desarrollar. Perfecto.
Lina, lo último, antes de ir cerrando ya, China en el concierto internacional se proyecta que en unos años más va a superar a Estados Unidos en PIB, en Producto Interno Bruto, o GDP en inglés. Y hemos visto también efectos en nuestro país, incluso la compra de empresas de generación eléctrica por parte de empresas chinas. Producto de la pandemia también han salido distintos reportes de adquisiciones de empresas chinas en el mundo en distintos ámbitos, rubros. Cuéntanos un poquito a qué crees tú que se debe ese interés de China de comprar o invertir en empresas en distintos rubros, diversos rubros en el mundo, y cómo ves a China en el concierto internacional hoy. Ya. Ese sí, es solamente una predicción sobre el PIB. Algún día o un poco años China va a superar a los Estados Unidos. Pero esperamos que sí, pero sobre la inversión de China, creo que ahora la inversión es más diversa en distintos países, distintos continentes, y también diversa en distintos rubros, campos. Y especialmente desde 2019, cuando empezó algún conflicto comercial entre los Estados Unidos y China. Entonces, realmente ahora China ya trasladó su enfoque de inversión a otros países como países de América Latina. Y recién veo una investigación sobre la inversión de China a Chile. Entonces, todos sabemos que las frutas chilenas se exportan mucho a China, y también los cobre. Además de eso, también podemos negociar muchos otros rubros entre los dos países. Creo que también es una oportunidad para el mundo, para otros países, a desarrollar su colaboración con China. Y yo sé que ahora las instituciones chilenas trabajan mucho en eso. Pro Chile, las embajadas en otros países trabajan mucho. Sí. Es un muy buen fenómeno. Perfecto. Y ahora yo sé que sí, muchas empresas chilenas también están buscando la inversión, la capital china, acá. Perfecto. Sí, bueno, tú sabes que algo hemos conversado, tú sabes, yo tengo una hija pequeña, Eloísa, tiene va a cumplir 4 años, y conversaba con 4 años va a cumplir, y conversaba con mi esposa, que le decía, quién sabe, tal vez en 20 años más se casa con un chino. Es muy posible. Es muy posible. Es muy probable. Sí. En ese sentido, bueno, quería pedirte, para ir cerrando, tal vez un mensaje de la apertura o el conocimiento, o cómo poder conectar y entender mejor la cultura china. A los niños, mire, descubre que recién muchos niños chilenos empiezan a aprender el idioma chino desde sus 4 o 5 años hasta 10 años. Muchos niños quieren aprender. No es una obligación de sus padres a ellos, no. Ellos quieren aprender. También tengo otro alumno de 13 años. Le pregunté por qué quieres aprender este idioma. Sí. Él me dijo que, mire,
mis padres y también mis profesores, mis alumnos en el colegio, conversamos mucho sobre China y los medios de comunicación, medios también, hay muchas noticias sobre China. Entonces, yo quiero saber por qué. ¿Por qué el mundo está mirando ese país? Creo que esa es una idea de un joven. Entonces, para tu hija también puede empezar a aprender ese idioma. Los niños más chicos pueden adaptarse mejor. De todas maneras. Sí. Lina, te quiero agradecer inmensamente tu tiempo. Esta conversación se nos pasó muy rápido, se nos pasó el tiempo volando, como decimos acá. Muy entretenido. Tal vez podamos contar contigo en otra próxima ocasión. Y quería despedirme en tu idioma, tú me corregirás si lo hice bien o no. Así que te doy muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Che, che. 不客气，de nada. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao, chao.